bienvenidos también. Así que damos gloria al Señor por este maravilloso sábado. El poder del testimonio personal es el título del mensaje de esta mañana. Yo tengo la convicción, hermanos, de que en este mundo estamos a prueba. Desde el momento que usted aceptó al Señor, le entregó su vida, estamos a prueba en este mundo. Estamos pasando un examen de vida. Y esperamos que cuando llegue el final de ese examen, podamos salir aprobados. ¿No es así? ¿Les gusta aprobar los exámenes? ¿Alguien reprobó algún examen alguna vez? No, dicen todos, ¿verdad? Como le pregunto a los niños, de 1 a 10, ¿cuánto te portas? Dicen los niños, 10, dicen ellos. Y si le pregunta a tu mamá, ya baja la cabeza, ¿verdad? Entonces, si gustan bajar para que no le estén dando la espalda, está bien. Entonces, ojalá que el final, hermanos, que el final puede ser cuando vayamos a descansar. Ahí termina nuestro examen. Y que cuando Cristo venga podamos resucitar, podamos levantarnos y nos diga el Señor, bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, ¿qué cosa? En lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Saben, hermanos, la iglesia a través de los siglos, desde que el pecado entró, ha sufrido ataques. La vida del cristiano ha sufrido ataques. He estado en iglesias donde la disidencia o los grupos radicales, hermanos, han hecho estragos. Aquí ustedes lo han vivido en el pasado, según me cuenta la historia. Se han perdido templos, se han perdido iglesias se han dividido, grupos se van, la iglesia parece que desapareciera el grupo, sin embargo, Dios ha preservado a su iglesia, ¿no es así? Lo ha preservado. Me tocó pastorear una iglesia después de estar cerrado aproximadamente unos 7 u 8 años en el Estado de México, ahí en Naucalpan, si alguno conoce. Esa iglesia fue tomado por los grupos radicales. El gobierno intervino, tomó el templo el gobierno, porque era federal, y recuperó el templo. Y después de muchos años, 7, 8 años, se le devolvió a la iglesia. ¿Y saben qué pasó? Mientras esa iglesia sufrió problemas, se dividió el distrito y creció la iglesia. Hoy, esa iglesia es una iglesia fuerte también. Saben, en el primer siglo, la profecía dice que marca la iglesia pura y fiel, la iglesia de Éfeso, donde el profeta Juan estaba con vida. Y fue cuando escribió sus cartas, primera, segunda, tercera de Juan. Y el evangelio de Juan y las cartas tienen similitudes. De manera especial, la primera carta, en sus declaraciones. El propósito principal de la epístola es pastoral. Juan escribe a sus hijos espirituales con tanto amor para prepararlos para vivir una vida cristiana próspera. El amor es la nota predominante. De tal manera que el apóstol le dice a la iglesia, hijitos míos. Qué bonito, ¿verdad? Se escucha que le digan, hijito mío, ¿no es así? ¿Cómo le dice su papá? Tiene 40 años. ¿Cómo le dice su papá? ¿Cómo le dice su mamá? Cuando va a casa, ¿cómo le dice? Mi hijito, ¿no es así? Bueno, Juan así trataba a su iglesia. Por una razón, la iglesia estaba pasando un ataque en su interior. Es claro que algunas herejías habían perturbado la tranquilidad de la iglesia y que algunos falsos maestros se habían infiltrado y habían estado enseñando perversiones en la fe. Aunque estas personas, muchos de ellos,
habían dejado la iglesia, continuamente estaban amenazando para perjudicarla. Y entonces Juan escribe su carta como una defensa contra el peligro. Sin embargo, su tema principal era la divinidad de Jesús. ¿Por qué razón? Habían dos corrientes gnósticas. Una era el docismo. Esta doctrina negaba la realidad de la encarnación y enseñaba que Cristo tenía un cuerpo humano solo en apariencia. Número 2, Cerinto. Este hombre había sido contemporáneo de Juan. Había sido educado en las universidades de Egipto. Enseñaba en Asia Menor. Este caballero enseñaba que Jesús había nacido de manera natural de una relación entre José y María, y que el Cristo divino vino y entró en el cuerpo en ocasión de su bautismo, y que en el momento de la crucifixión o antes de la crucifixión, el Jesús divino lo abandonó y el que murió en la cruz fue el Jesús humano. Estas corrientes heréticas, hermanos, ponían en duda el cristianismo, y más que el cristianismo, ponían en duda la divinidad y la eternidad de Jesús. Ponía en duda, hermanos, las creencias fundamentales de que Jesús era Dios y que al venir a la tierra era el Salvador del mundo. Un sector de la iglesia se unió a estas corrientes gnósticas. Sin embargo, en nuestro tiempo no es la excepción. Estas corrientes pues ya no tienen mucho efecto hoy en la iglesia moderna. Sin embargo, los ataques, hermanos, siguen viniendo en muchos lugares de la misma iglesia. Ataques a los líderes de la iglesia, ataques a la organización de la iglesia, al sistema financiero de la iglesia, o alguna cosa que no les parece. Han habido algunos cambios en algunas doctrinas de estos grupos y han amenazado la tranquilidad y la paz de la iglesia. Sin embargo, la carta de Juan pone de manifiesto, hermanos, que aún en nuestros días nosotros tenemos que poner en alto el nombre y la divinidad de Cristo Jesús. Amén. Por eso, el apóstol Juan comienza su carta en la primera carta diciendo, en el versículo 1, capítulo 1, dice, lo que era desde el principio. Así comienza su evangelio también. En el principio era el verbo. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Él pone como base la existencia y la eternidad de Jesús, de un Dios eterno. Y dice él, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Dice Juan, si alguno tiene duda, yo lo vi con estos ojos. Nadie me lo puede contar. Lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, Cristo Jesús. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vuestro gozo, también nosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo, ¿qué cosa? Sea cumplido, para que tengamos paz. Lo que Juan está dando, hermanos, es su testimonio de su relación con Jesús. Y dice Juan, lo primero que tenemos que desarrollar es una relación personal con Dios. Una relación personal con Jesús. La vida cristiana, hermano, es vacía. La vida cristiana es hueca. La vida cristiana es ilusoria, es vana, si no hay una relación personal con Jesús. Un conocimiento por experiencia.
Dice Juan, lo que hemos oído, dice él, habla en plural, incluía a sus compañeros, no daba dudas de que había estado oyendo de primera mano las enseñanzas de Jesús. Dice Juan, yo lo escuché hablar. Estuve siempre cuando él estaba hablando con la gente. Escuché el sermón del monte, escuché el poder de su palabra cuando dijo frente a la tumba de Lázaro, Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucitó. Cuando dio órdenes a los demonios que salieran, dice Juan, yo lo escuché. Pero no solamente lo escuché, dice él, también lo vi. También lo vi. Del verbo griego orao, que es el acto de ver físicamente a una persona. Ahora, cuando nosotros vemos a una persona por primera vez, lo estamos viendo, lo conocimos físicamente, pero no sabemos cómo es. Y dice Juan, yo lo vi. Yo lo vi caminar sobre las aguas del mar de Galilea. Yo lo vi en la transfiguración del monte. Yo lo vi. No me lo contaron, estuve caminando con él. Allí estaba yo a su lado. Y dice Juan, no solamente lo vi, sino también lo contemplé. Theomai, que significa ver atentamente, quedarse extasiado en la mirada. Cuando dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan, vimos su gloria, la palabra theomai, me quedé contemplando su gloria en la transfiguración. Ahora, ver y contemplar no es lo mismo. Alguien escribió y dijo, ver es una función de los ojos. Contemplar es una función del cerebro, de la mente, del corazón, del alma. Cuando nosotros contemplamos una persona, no tenemos que verla físicamente. Esa fotografía que toma nuestro subconsciente, esa fotografía, esas imágenes que quedan grabadas en nuestra mente, pueden ayudarnos para bien o puede ayudarnos para mal. Por eso Juan dice, yo lo contemplé. Es quedarse extasiado en la mirada. Y me gusta esto. Esto se aplica a las personas que se aman, ¿no es así? Dos enamorados cuando se aman pueden mirarse a los ojos mucho tiempo sin decir una sola palabra. Pero la mirada, ¿qué cosa? Comunica, expresa, ve más allá de lo que alcanzan nuestros ojos. La contemplación. Por eso la sierva de Dios dice, es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes a lo que contemplamos cada día. Ahora, la experiencia de Juan dice, también lo que palparon nuestras manos. Selafao, otra palabra griega, que significa ir a tientas, tentar, ir caminando sin ver. Palparon nuestras manos. Y esto me lleva a pensar, hermanos, que la fe del Señor es así. Nosotros caminamos por fe, ¿no es cierto? No sabemos qué viene mañana, no sabemos qué nos depara el futuro, pero sí tenemos la seguridad que vamos como tentando el futuro, pero vamos contentos, vamos tranquilos. Esta palabra se aplica cuando Jesús apareció a los discípulos en el aposento alto y les dijo, yo soy, estoy aquí, y dieron testimonio. Y cuando Jesús se aparece, antes de que Jesús apareciera, dijo Tomás, yo no lo creo, a menos que ponga ¿qué cosa?
mi mano en su costado, que pueda tocar sus heridas. Y cuando Tomás vio a Jesús, le dijo Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y todos nosotros somos bienaventurados, ¿sí o no? No hemos visto a Jesús físicamente, ¿no es así? No lo hemos tocado físicamente, pero sí hemos sentido el toque de Jesús en nuestras vidas, en momentos complicados de nuestra vida, ¿sí o no? Y podemos decir, tenemos la experiencia. Dios estuvo allí conmigo, Dios me acompañó, estuvo allí, no lo vi, pero lo sentí. Y le dijo a Tomás: ven, Tomás, mete tu mano aquí. Y Tomás fue y tocó las heridas de Jesús. Y dice Juan: no solamente lo oí, no solamente lo vi, no solamente lo contemplé, sino ¿qué cosa? También ¿qué? Lo toqué. Entonces, ¿cómo puede decir a alguien que Jesús no es Dios? ¿Cómo puede decir a alguien que Jesús no tiene poder cuando vi los milagros que hizo? La experiencia de Juan le está diciendo a la iglesia de su tiempo y a nuestra iglesia hoy que la vida cristiana es una experiencia personal con Jesús, que nos va a permitir crecer, que nos va a permitir descubrir quiénes somos, que nos va a permitir confirmar nuestra fe y la verdad todos los días en nuestras manos. Ahora, si hay alguien que puede hablar de Jesús de manera como lo escribe Juan, la sierva de Dios dice que cada vez que Jesús estaba sentado con ellos, Juan siempre estaba al lado de Jesús. Y miren, y dice que Juan recostaba ¿qué cosa? Su cabeza ¿en dónde? En el regazo de Jesús, en el hombro de Jesús. Y Juan estaba defendiendo la divinidad de Jesús ante estas doctrinas heréticas. Y hermanos queridos, ese mensaje también es para nosotros ahora. Que nuestra vida, nuestro testimonio sea una experiencia personal con el Señor Jesús. Ahora, dice Juan, ¿qué hacemos con la experiencia que hemos tenido? Tenemos que hacer dos cosas. En el versículo 1:5 dice el apóstol: este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos que Dios, ¿qué cosa? Es luz y que en él, ¿qué pasó? No hay ¿qué? No hay tinieblas. Si tú y yo hemos tenido la experiencia de estar con Jesús, de conocer a Jesús, de escuchar su voz, no podemos quedarnos callados. Tenemos que decirle al mundo que en Jesús hay luz, hermanos. Tenemos que decirle al mundo que el camino que lleva a la vida eterna es un camino de luz. Esa luz es una cualidad de la naturaleza de Dios. Es la misma luz que que alumbró al mundo cuando dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué cosa? Y fue la luz. Es la misma luz que alumbró el camino de los hebreos en el desierto mientras iban rumbo a Canaán. Es la misma luz de Juan el Bautista cuando dijo: yo no soy la luz, pero doy testimonio ¿de qué? De la luz. Es la misma luz que quiere alumbrar tu vida hoy. Y el mundo, hermanos, los que hemos experimentado el encuentro con el Señor, digámosle al mundo que en Jesús no hay tinieblas. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, y una lumbrera a mi camino.
Y Juan sigue diciendo, sigue defendiendo, hermanos, esa divinidad de Jesús en el capítulo 1, versículo 9, cuando dice, pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasó? Podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de ¿cuántas cosas, hermanos? Toda maldad. El mundo tiene que saber, hermanos, que en Jesús hay perdón, que Él murió en la cruz, que Él entregó su vida y que nadie puede continuar de la misma forma, porque el perdón de Dios está al alcance de todos. 2023. Pocos días y se ha terminado. Es momento de analizar tu vida, hermanos, cómo estamos cerrando el año. Pero también es momento de decirle al Señor, quiero iniciar un año con una mente limpia, ¿sí o no? Quiero iniciar el año con una mente renovada, con la seguridad de que nuestros errores y nuestras equivocaciones, hermanos, han quedado atrás. Ve y dile a otros que en Jesús hay perdón y que hay renovación de vida. Dice Juan, por último, en el capítulo 2, versículo 1, dice Juan, hijitos míos, el diminutivo de tecnón, hijito, dice Juan, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis, dice Juan. Pero si alguno peca, si alguno cae, si alguno se descuida, si alguno tiene problemas, no te preocupes, dice Juan. Tenemos ¿qué cosa? ¿Cuántos damos gracias a Dios por ese abogado, hermanos? Ese abogado está allí todos los días pendiente de ti. Y en el momento que tú vas y pides perdón, Él levanta sus manos delante del Padre y dice, Padre, perdónalo, porque yo morí por Él. Alabado sea el Señor. Dice Juan, en ese Jesús hay un abogado, un intercesor en el santuario celestial. Allí está, hermanos, colocando su vida. Allí está presentando tus casos, pero no para condenarte, porque el juicio en este momento es un juicio vindicativo. Es un juicio, hermanos, en mi favor. Después que aquí hay abogados, ¿verdad? Y analizar todos los casos, dice Jesús, yo asumo la responsabilidad de todos estos casos para que Él quede libre, porque ya fue pagado el precio de su pecado. Hermanos, el mundo tiene que saber eso. Tenemos un Dios eterno, un Jesús eterno. Juan estaba consciente que la naturaleza humana podía llevar a alguien a cometer algún pecado. Qué alegría saber, hermanos, que hay un mediador. Está entre el Padre y nosotros. Que cada día puedas caminar confiado y que cuando caigas, Él está allí para levantarte, para extenderte la mano. No hay razón para estar triste, no hay razón para llegar a fin de año, hermanos, con el corazón roto. Hoy tú puedes arreglar tu vida con Dios. Recuerda, no olvides, número 1, tener una relación personal con Dios. Tu experiencia con Dios, lo que escuchas, lo que ves, lo que oyes, lo que dices. No olvides, hermanos, que Dios es luz. No olvides que en Jesucristo hay perdón. No olvides que en Jesucristo hay un abogado. Y esta hora, hermanos, quieres pedirle al Señor y decirle, ayúdame. Quiero tener una experiencia personal contigo. ¿Cuántos quieren decirle al Señor eso? Alabado sea el Señor. Hermanos, ¿quieres renovar tu pacto hoy con el Señor? ¿Quieres renovar tu relación con Dios? ¿Está quebrantada? ¿Te has alejado del Señor? Hoy es el día. Ese Jesús eterno, ese Jesús omnisapiente, ese Jesús, hermanos, que nunca te ha dejado, entrégale tu vida una vez más. Hoy,
¿Quieres colocarte en pie? Vamos a orar juntos. Yo quiero orar por ustedes esta hora. Pero no puedo terminar si no hago un llamado. Y quiero llamar primero a quienes no han entregado su vida al Señor, quienes no son bautizados. Hay un Dios que quiere iluminar tu vida. Hay un Dios que te perdona. Hay un Dios, hay un Jesús que está abogando por ti ante el Padre Celestial. ¿Quieres venir a esta hora aquí? Quiero orar contigo.